¿Sabías que uno de los momentos más impactantes y misteriosos de la vida de Jesús no ocurrió en la cruz ni en la resurrección, sino en lo que pasó entre medio? Sí, estoy hablando de su descenso al infierno. Este acto ha sido, por mucho tiempo, uno de los más incomprendidos, pero hoy vamos a desentrañar su verdadero significado. Y te aseguro que lo que descubras cambiará por completo cómo entiendes su sacrificio. En este vídeo vamos a explorar por qué Jesús descendió al infierno y cómo ese momento, que a menudo pasamos por alto, no solo marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, sino que también tiene un impacto directo en nuestra salvación hoy. Y quédate hasta el final, porque voy a compartirte un versículo clave que encapsula este misterio, y además, cómo puedes aplicarlo a tu vida espiritual para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Cuando pensamos en la crucifixión, la imagen que solemos evocar es la de Jesús colgado en la cruz, sufriendo un dolor inimaginable por amor a la humanidad. Es un momento desgarrador, lleno de significado. Pero lo que a menudo pasamos por alto es lo que ocurrió después. Entre su último aliento en la cruz y el glorioso momento de su resurrección, hay un lapso de tiempo de 2 días que, a primera vista, parece silencioso. Sin embargo, este periodo está cargado de misterio y un propósito profundo que cambia por completo nuestra comprensión del sacrificio de Jesús. Detengámonos en el viernes por la tarde. Jesús había exclamado con voz fuerte: «Consumado es», y entregó su espíritu. En ese instante, el cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el acceso a Dios estaba ahora abierto. Sus discípulos, al pie de la cruz, seguramente estaban llenos de confusión y angustia. Habían seguido a Jesús con la esperanza de que Él era el Mesías que traería libertad y redención. Pero ahora, veían a su maestro muerto, sepultado en una tumba prestada. Desde su perspectiva humana, parecía el final. Sin embargo, desde la perspectiva divina, estos días intermedios entre la crucifixión y la resurrección eran una pieza fundamental del plan de salvación. Para entenderlo, necesitamos sumergirnos en lo que Jesús hizo en ese tiempo. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? La respuesta está envuelta en un misterio, pero la Biblia nos da pistas importantes. Primero, es importante comprender el concepto del infierno o Hades, que aparece en varias traducciones bíblicas. Cuando escuchamos la palabra infierno, podríamos imaginar llamas eternas y castigo, pero en este contexto, se refiere al Seol, un término hebreo que describe el lugar de los muertos, un espacio donde las almas esperaban. El Seol no era un lugar de sufrimiento para todos, sino una especie de sala de espera, dividida entre los justos y los injustos. Jesús, tras entregar su espíritu en la cruz, descendió a este lugar. Pero su descenso no fue de derrota ni castigo, al contrario, fue un descenso victorioso. Imagina una escena, un lugar oscuro, lleno de almas que llevaban siglos esperando la redención prometida. Entra Jesús, con una luz que rompe la oscuridad, trayendo esperanza y proclamando: «La victoria está aquí. La espera ha terminado». Este acto es tan simbólico como literal, y nos recuerda que no hay rincón de la existencia donde el amor de Dios no pueda llegar. Un pasaje clave que ilumina este misterio está en 1 Pedro 3, 18-20, donde se menciona que Jesús fue y proclamó su mensaje a los espíritus encarcelados. Esto nos lleva a una imagen poderosa: Jesús predicando a aquellos que habían muerto antes de que el plan de redención se completara, anunciándoles la buena noticia de la victoria sobre el pecado y la muerte. Es como si hubiera entrado en el mismísimo corazón del sufrimiento humano y dijera: «Estoy aquí para liberarlos». Para visualizar esto, imagina estar atrapado en una habitación oscura, sin ventanas ni puertas, sin esperanza de salir. De repente, alguien entra con una luz brillante, abre la puerta y dice: «Están libres». Ese es el impacto del descenso de Jesús al Hades. No solo iluminó la oscuridad, sino que hizo posible la liberación de las almas que estaban en espera. En este descenso, Jesús no solo cumplió su propósito redentor, sino que demostró algo fundamental: su autoridad absoluta sobre la vida y la muerte.
Este acto nos muestra que no hay lugar demasiado oscuro, ni situación demasiado perdida, donde Él no pueda llegar. Nos da esperanza de que incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando parece que todo está en pausa o perdido, Dios sigue obrando. Es fascinante pensar que, mientras sus discípulos lloraban su muerte y el mundo pensaba que todo había terminado, Jesús estaba en medio de su obra más poderosa. En esos días intermedios, Jesús no descansó, estaba trabajando, proclamando libertad, anunciando su victoria sobre el pecado y la muerte, y preparando el camino para su gloriosa resurrección. Esta parte de la historia también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos estado en una etapa de días intermedios, donde parece que todo está en silencio, que nuestras oraciones no tienen respuesta, que no hay avances? A menudo pensamos que esos momentos son de abandono, pero la historia de Jesús nos recuerda que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Esos momentos de aparente silencio son, muchas veces, el preludio de algo mucho más grande. El descenso de Jesús al Hades también nos revela la profundidad de su amor. No se quedó en la cruz ni en la gloria de la resurrección. Descendió a los lugares más oscuros, a los rincones más olvidados, para redimir a toda la humanidad. Esto nos recuerda que no importa cuán lejos sintamos que estamos, Jesús está dispuesto a encontrarnos donde sea que estemos y llevarnos hacia la luz. Así que, mientras pensamos en esos días intermedios, en ese tiempo que parece perdido entre la muerte y la resurrección, debemos recordar que no fue un tiempo de inactividad, sino un tiempo de proclamación y acción divina. Jesús estaba escribiendo un capítulo esencial en la historia de la redención, un capítulo que nos afecta directamente hoy. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Tal vez estás enfrentando momentos de incertidumbre, sintiendo que estás en un lugar oscuro o esperando algo que parece no llegar nunca. Este acto de Jesús nos enseña que incluso en los momentos de mayor oscuridad, hay esperanza. Su descenso al Hades no fue el final, fue el puente hacia la victoria. Jesús, en esos días intermedios, nos mostró que la luz puede brillar en los lugares más oscuros y que no hay espera que sea en vano cuando Dios está trabajando. Su sacrificio no terminó en la cruz ni comenzó en la tumba vacía. Fue un proceso continuo de redención que impacta cada rincón de la existencia humana, incluyendo los espacios que creíamos olvidados. ¿Te has sentido alguna vez en un Hades personal, en un lugar donde no ves salida? Recuerda, Jesús también estuvo allí, y su victoria en ese lugar te asegura que no importa dónde estés, Él puede y quiere sacarte hacia la luz. Para entender el descenso de Jesús al infierno, es fundamental poner este acto en su contexto. No podemos simplemente leerlo con los ojos del presente sin explorar lo que este concepto significaba en la cultura, la historia y las escrituras de la época. Es como tratar de armar un rompecabezas sin conocer la imagen completa. Así que, acompáñame en este recorrido por las claves bíblicas, históricas y culturales que nos ayudarán a comprender este profundo misterio. Primero, vamos al Antiguo Testamento, donde encontramos la idea del Seol. Este era el término hebreo para describir el lugar de los muertos, un espacio donde las almas esperaban. Pero el Seol no era como el infierno, que muchos imaginamos hoy, lleno de llamas y sufrimiento eterno. En cambio, era un lugar neutro. Allí iban tanto los justos como los injustos, y había una separación entre ambos. Por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro que Jesús contó, podemos ver una imagen de esta división. Lázaro estaba en un lugar de consuelo, mientras que el rico sufría en un lugar de tormento. Aunque esta parábola es del Nuevo Testamento, refleja las creencias comunes de la época sobre el Seol. En el Nuevo Testamento, encontramos dos conceptos relacionados, Hades y Gehenna. El Hades, que es el equivalente griego del Seol, sigue siendo este lugar de los muertos, pero con una mayor distinción entre el lugar de descanso para los justos y el lugar de castigo para los injustos. Por otro lado, la Gehenna era el término usado para referirse al castigo eterno, un concepto más cercano a lo que hoy entendemos como infierno. Este término proviene del Valle de Hinnom, un lugar cerca de Jerusalén asociado con idolatría y fuego perpetuo, usado como símbolo del juicio final. Ahora, si retrocedemos un poco y nos colocamos en la mente de las personas de la época de Jesús, veremos que tenían una percepción muy clara sobre la muerte. Era un lugar de espera, un territorio que nadie podía evitar ni conquistar.
Pero aquí es donde la obra de Jesús comienza a desafiar esta percepción. Su descenso al Hades no fue simplemente para visitar este lugar, sino para demostrar su autoridad sobre la vida y la muerte. Esto era revolucionario. Pensemos en el impacto cultural de este acto. Para los judíos, el Mesías debía ser alguien victorioso, un rey poderoso que venciera a los enemigos de Israel. Sin embargo, el Mesías que Jesús encarnó fue muy diferente, uno que no solo venció a los enemigos visibles, sino también a los enemigos invisibles, como el pecado, la muerte y el poder del Seol. Su descenso al Hades era una proclamación de su victoria sobre estas fuerzas. Pero no solo los judíos tenían ideas sobre el más allá. Los griegos y romanos también creían en un inframundo. Los griegos, por ejemplo, hablaban del Hades como un reino sombrío donde las almas varaban sin esperanza. En esta cosmovisión, no había redención posible una vez que llegabas allí. Por otro lado, los romanos adoptaron muchas de estas ideas, y el Hades se convirtió en un lugar que simbolizaba el fin de todo. Ahora imagina cómo este acto de Jesús resonaba en un mundo que veía la muerte como el punto final. Con su descenso al Hades, Jesús no solo confronta estas creencias, sino que las supera, trayendo esperanza donde antes solo había desesperación. Un detalle fascinante es cómo el descenso de Jesús al Hades fue visto por los primeros cristianos. En el credo apostólico, un resumen temprano de la fe cristiana, se afirma que Jesús descendió a los infiernos. Esta declaración no era solo una afirmación teológica, sino una declaración de esperanza. Jesús no dejó nada sin redimir. Incluso los lugares más oscuros y olvidados estaban bajo su dominio. Para hacer esto más visual, imagina a Jesús descendiendo a un lugar lleno de cadenas. Estas cadenas representan no solo el pecado y la muerte, sino también la separación entre Dios y la humanidad. Con cada paso, las cadenas se rompen. Las almas que han estado esperando, algunas durante siglos, ven cómo la luz entra en el lugar por primera vez. Es como si una puerta que había estado cerrada desde el principio de los tiempos se abriera, y Jesús proclamara: la muerte ya no tiene la última palabra. Este contexto histórico y cultural también nos desafía a pensar en cómo vemos la muerte hoy. Aunque muchas personas la temen, la obra de Jesús nos asegura que no es el final. Su descenso al Hades nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros de nuestra vida, en los momentos donde parece que todo está perdido, Dios puede traer redención y esperanza. No hay lugar, ni en esta vida ni en la próxima, donde su amor no pueda alcanzarnos. Cuando Jesús descendió al Hades, no lo hizo como alguien derrotado. Lo hizo como un conquistador, como aquel que ya había vencido el pecado y estaba listo para derrotar a la muerte. Este acto no solo marcó un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad, sino que es también una fuente de esperanza y confianza para nosotros hoy. Pero para entender la profundidad de su victoria, necesitamos explorar lo que realmente sucedió en ese momento y por qué es tan importante. Comencemos con uno de los pasajes más fascinantes del Nuevo Testamento, 1 Pedro 3, 18-20, donde se nos dice que Jesús fue y proclamó su mensaje a los espíritus en prisión. Ahora, piensa en esa imagen por un momento. Jesús, después de haber entregado su vida en la cruz, desciende a un lugar oscuro, lleno de almas que han estado esperando por siglos. Allí, Él proclama su victoria, no como alguien que ha sido vencido, sino como alguien que viene con autoridad absoluta. Su mensaje es claro: he vencido. El poder del pecado y la muerte ya no tiene dominio. Este acto nos recuerda algo esencial: Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que también enfrentó las consecuencias de la muerte misma. La Biblia nos enseña que el pecado trae muerte, no solo física, sino espiritual, una separación eterna de Dios. Sin embargo, al descender al Hades, Jesús tomó esa separación, ese castigo, y lo transformó en redención. No fue un descenso de sufrimiento, sino un descenso de proclamación y de triunfo. Un ejemplo para entender esto podría ser imaginar a un rey que entra al territorio enemigo no para negociar, sino para declarar la victoria después de haber ganado la batalla. Es como si Jesús hubiera entrado al Hades y dicho: esto ya no les pertenece. He pagado el precio, y ahora el poder está en mis manos. Este acto resuena profundamente con lo que se afirma en el credo apostólico, donde se reconoce que Jesús descendió a los infiernos.
Esta no es una frase simbólica. Es una declaración poderosa de que incluso el lugar más oscuro no está fuera del alcance de su redención. La carta a los Hebreos también nos da un vistazo importante de esta victoria. En Hebreos 2, 14-15, se dice que Jesús, al tomar nuestra humanidad, destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Piensa en eso, la muerte, que por tanto tiempo había sido vista como el enemigo final, fue despojada de su poder. Jesús no solo enfrentó la muerte, la conquistó. Y en ese proceso, liberó a todos aquellos que estaban esclavizados por el temor a morir. Imagina una escena. Visualiza un campo de batalla después de la guerra, donde por años los enemigos habían mantenido cautivos a los prisioneros. De repente, aparece el general vencedor, abre las puertas de las prisiones y declara: están libres. La batalla ha terminado. Eso es exactamente lo que Jesús hizo en su descenso. Liberó a los que estaban cautivos por la muerte, llevando esperanza a lugares que nunca antes habían conocido la luz. Otra referencia importante es lo que encontramos en el libro de Efesios 4, 8-10, donde se describe que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y que, al ascender, llevó cautiva a la cautividad. ¿Qué significa esto? Básicamente, que Jesús no solo descendió para proclamar su victoria, sino también para liberar a las almas que estaban esperando la redención. Es como si Él hubiera tomado de la mano a todos los que confiaban en la promesa de Dios y les hubiera dicho: vengan conmigo, la salvación ha llegado. Esto nos lleva a una verdad que a menudo pasamos por alto. La victoria de Jesús sobre la muerte no es solo algo que ocurrió en el pasado. Es una victoria que tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. Porque si Jesús venció a la muerte, eso significa que nosotros también podemos tener esperanza, incluso frente al sufrimiento, el dolor y la pérdida. Su victoria no solo fue para demostrar su poder, sino para abrir un camino de vida eterna para todos los que creen en Él. Pensemos en lo que esto significa para nuestras vidas diarias. Muchas veces, enfrentamos situaciones que parecen finales, como si no hubiera salida. Tal vez una pérdida, un fracaso o un momento de desesperación nos hace sentir que hemos llegado al límite. Pero la victoria de Jesús sobre la muerte nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene la última palabra. Su poder no solo rompe las cadenas del pecado, sino también las cadenas de la desesperación y el temor. Un último detalle que no podemos pasar por alto es cómo esta victoria no fue simplemente un acto individual, sino algo que tiene un impacto universal. Jesús no venció a la muerte solo para sí mismo, sino para abrir la puerta a todos los que confían en Él. En Romanos 6, 9, se afirma: sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Su resurrección asegura que la muerte no tiene la última palabra para nosotros tampoco. Entonces, al reflexionar sobre esta parte de la historia, quiero que te preguntes: ¿qué áreas de tu vida parecen estar bajo el dominio de la muerte o la oscuridad? ¿Hay algo que parece imposible de superar? Recuerde que la misma victoria que Jesús proclamó al descender al Hades está disponible para ti. Él no solo venció al pecado y a la muerte, venció cualquier cosa que pueda separarte del amor de Dios. 5. Propósito del descenso de Jesús al infierno. ¿Por qué Jesús descendió al infierno? Esta es una pregunta que ha intrigado a creyentes durante siglos. Podríamos quedarnos con una respuesta simple, pero cuando exploramos más a fondo, descubrimos que este acto tiene un propósito profundo, cargado de significado tanto para la humanidad de entonces como para nosotros hoy. El descenso de Jesús no fue un evento al azar ni un símbolo vacío, fue un acto de amor y redención, pensado para conectar todas las piezas de la obra de salvación. Para entender el propósito de este descenso, primero debemos recordar que Jesús vino para redimir a toda la humanidad, no solo a aquellos que vivían en su tiempo, sino también a los que vivieron antes de su venida y a los que vivirían después. Este descenso fue un puente entre generaciones, un acto que trascendió el tiempo y el espacio. No dejó a nadie fuera de su obra redentora. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos da una clave importante. En Efesios 4, 8-10, Pablo escribe que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y que al ascender llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres.
Este pasaje nos da una imagen poderosa, Jesús descendiendo para liberar a los cautivos, a aquellas almas que habían estado esperando la redención, y llevándolos con él en su ascensión gloriosa. Es como si entrara a un lugar oscuro, donde las cadenas del pecado y la muerte habían retenido estas almas, y las rompiera, declarando, están libres. La salvación es para ustedes también. Imagina esto, un grupo de personas encerradas en una prisión durante siglos, sin esperanza de salir, creyendo que ese era su destino final. De repente, aparece alguien con la llave, alguien que no solo abre la puerta, sino que les dice, no solo salgan, sino vengan conmigo a un lugar de vida eterna. Esa es la esencia del descenso de Jesús al Hades. No fue un acto simbólico, fue una misión de rescate. Fue como si Jesús extendiera su mano no solo hacia los que estaban vivos en su tiempo, sino también hacia aquellos que habían muerto, cumpliendo su promesa de redimir a toda la humanidad. Además, este descenso no fue solo una liberación física o espiritual. Fue una proclamación. Jesús no solo llegó para liberar, sino para declarar su victoria. En 1 Pedro 3, 18-20, se nos dice que Jesús proclamó su mensaje a los espíritus encarcelados. ¿Qué mensaje? El mensaje de que la muerte había sido vencida, que el pecado ya no tenía la última palabra, y que el reino de Dios estaba al alcance de todos. Su descenso al infierno fue un acto de proclamación divina, un anuncio de su triunfo y de la esperanza eterna que estaba disponible para todos. El propósito del descenso también tiene un significado profundo para nosotros hoy. Nos recuerda que no importa cuán oscuro sea nuestro momento, no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, su amor puede alcanzarnos. Así como Jesús descendió a los lugares más bajos para rescatar a las almas en espera, Él puede descender a los lugares más oscuros de nuestra vida, a esas áreas donde sentimos que no hay esperanza, y traernos luz y redención. Un ejemplo práctico podría ser esos momentos en los que sentimos que estamos atrapados en un ciclo de culpa, vergüenza o desesperanza, como si estuviéramos en un infierno personal. Jesús nos muestra que Él está dispuesto a entrar en esos lugares con nosotros, a romper las cadenas que nos atan y a guiarnos hacia una vida nueva. No importa cuán profunda sea la oscuridad, su luz es más poderosa. Otro propósito importante del descenso fue conectar generaciones. Al liberar a las almas que esperaban en el Hades, Jesús cumplió las promesas hechas a los antiguos patriarcas, profetas y justos del Antiguo Testamento. Fue un acto de unión entre el pasado y el presente, entre las antiguas promesas y su cumplimiento en la cruz. Este acto nos enseña que Dios es fiel a su palabra y que su plan de salvación abarca a toda la humanidad, sin importar el tiempo o el lugar. El descenso también nos habla de los dones que Jesús trajo consigo al ascender. Efesios 4 nos recuerda que después de descender, Jesús otorgó dones a los hombres. Estos dones no son solo habilidades o talentos, son las herramientas espirituales necesarias para vivir una vida plena en comunión con Dios. Nos dio el Espíritu Santo, nos dio su palabra, y nos dio una comunidad de fe para caminar juntos. Todo esto es parte del propósito de su descenso, no solo liberarnos, sino empoderarnos para vivir vidas llenas de significado. En última instancia, el propósito del descenso de Jesús al infierno es un recordatorio de que su obra redentora no tiene límites. No hay rincón de la existencia que esté fuera de su alcance. Este acto nos asegura que incluso en los lugares más oscuros, incluso en las épocas más difíciles, Él está trabajando por nuestra redención. Nos enseña que no importa cuán lejos pensemos que estamos, Jesús siempre está dispuesto a extender su mano y llevarnos hacia la luz. El descenso de Jesús al infierno no fue un evento aislado o inesperado. Al contrario, fue parte de un plan perfectamente diseñado que Dios había revelado desde siglos atrás a través de las Escrituras. Cada paso de la vida, muerte y resurrección de Jesús cumplió profecías específicas que apuntaban hacia el Mesías prometido, y su descenso no fue la excepción. Este acto no solo valida quién es Jesús, sino que también demuestra la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Empecemos con una de las profecías más emblemáticas del Antiguo Testamento, Isaías 53, el capítulo conocido como el del siervo sufriente. Aquí, el profeta describe a un hombre que sería despreciado y rechazado, alguien que cargaría con el pecado de muchos y que sería contado entre los transgresores. Pero Isaías no termina allí.
también menciona que este siervo prolongará sus días y verá el fruto de su sufrimiento. ¿Cómo es posible que alguien que ha muerto pueda prolongar sus días? Este enigma solo se resuelve en Jesús. Su descenso al infierno y su posterior resurrección dan testimonio de que Él es el cumplimiento de esta promesa. Jesús no solo cargó con nuestros pecados en la cruz, también descendió a los lugares más profundos para asegurarse de que el pecado y la muerte fueran completamente derrotados. Otra profecía clave está en los Salmos 4 y 10, donde David escribe: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este versículo es una declaración directa de que el Mesías no sería abandonado en el lugar de los muertos. Jesús cumplió esta promesa de manera literal, aunque su cuerpo estuvo en la tumba. Su alma no permaneció en el Hades. Su descenso fue temporal, un acto intencional para proclamar victoria, y su resurrección confirmó que la corrupción de la muerte no podía tocarlo. Ahora, imaginemos por un momento los primeros creyentes leyendo estas profecías con una nueva perspectiva. Hasta entonces, muchas de estas palabras habían sido un misterio, una promesa incompleta. Pero ahora, viendo a Jesús resucitado, entendieron que todo había sido parte de un plan mayor. Es como armar un rompecabezas, las piezas estaban allí todo el tiempo, pero no fue hasta que Jesús vino y cumplió cada una de ellas que la imagen completa se reveló. Sin embargo, estas profecías no solo hablaban de su victoria personal, sino también del impacto que tendría en nosotros. En Efesios 4, 8-10, Pablo conecta el descenso de Jesús con el cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad. Al descender, Jesús no solo predicó a las almas en el Hades, sino que también llevó cautiva a la cautividad. Esto significa que liberó a aquellos que habían estado esperando su redención y cumplió la promesa de restaurar a la humanidad a una relación plena con Dios. Es importante destacar que el cumplimiento de estas profecías no es algo que se quede en el pasado. También tienen relevancia para nuestra vida hoy. Nos recuerdan que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Si Él cumplió cada detalle de lo que había anunciado sobre el Mesías, podemos confiar en que también cumplirá lo que ha prometido para nosotros. Esto incluye su amor incondicional, su presencia constante y la promesa de vida eterna para quienes creen en Él. Un ejemplo práctico para entender esto es imaginar que estás esperando un paquete que alguien te prometió. Aunque pueda tardar, si confías en quien hizo la promesa, sabes que llegará. Las profecías cumplidas en Jesús son como ese paquete. Cada una de ellas nos muestra que Dios siempre cumple lo que promete, incluso si el proceso parece tardar más de lo que esperábamos. Finalmente, el cumplimiento de estas profecías nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Si Él fue capaz de planear cada detalle de la redención desde el principio de los tiempos, ¿no es lógico pensar que también tiene un plan para nuestras vidas? Aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo, el descenso de Jesús al infierno y su resurrección nos recuerdan que Dios está en control, trabajando en cada detalle para nuestro bien. Cuando pensamos en Jesús descendiendo al infierno, es fácil enfocarnos en el acto como una demostración de poder y victoria, pero hay algo más profundo que ocurre aquí, un acto de solidaridad. Jesús no solo descendió para vencer la muerte, sino también para demostrar que estaba dispuesto a identificarse completamente con nuestra humanidad, incluso en sus aspectos más oscuros y dolorosos. Su descenso no fue simplemente un evento teológico, fue una muestra tangible de amor y empatía hacia todos nosotros. Pensemos por un momento en lo que significa realmente este acto. Jesús, quien es Dios mismo, tomó una decisión de experimentar cada rincón de la existencia humana. Desde el gozo y la risa hasta el sufrimiento y la muerte, Él vivió todo para poder decirnos: sé por lo que estás pasando. No fue un salvador distante o indiferente, sino uno que decidió caminar en nuestros zapatos, incluso cuando eso significaba descender a los lugares más profundos y oscuros. En Filipenses 2, 6-8, Pablo nos dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este despojo no solo ocurrió cuando nació como un bebé en un humilde pesebre, sino que continuó a lo largo de su vida, culminando en su sacrificio en la cruz y su descenso al Hades. Piénsalo, el Rey del universo, aquel que creó todo lo que existe, eligió dejar su gloria y entrar en nuestra fragilidad. No lo hizo por obligación, sino por amor. Su solidaridad con nosotros es total.
No hay rincón de la experiencia humana que Él no haya tocado. Esto queda aún más claro en Hebreos 4 y 15, donde se nos recuerda que Jesús es nuestro sumo sacerdote, uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, tal como nosotros, aunque sin pecado. Su descenso al Hades es una extensión de esta compasión. Él no solo sufrió físicamente en la cruz, también enfrentó el peso espiritual y emocional de la separación y la muerte. Esto significa que no importa lo que estés enfrentando hoy, ya sea ansiedad, dolor, soledad o desesperación, Jesús entiende perfectamente cómo te sientes, porque Él también lo vivió. Un ejemplo práctico para visualizar esta idea sería imaginar que estás atrapado en un pozo oscuro, sin saber cómo salir. Muchas personas podrían gritar desde arriba, ofreciendo consejos o palabras de ánimo, pero Jesús hace algo diferente. Él baja al pozo contigo. Se sienta a tu lado, te toma de la mano y luego te muestra cómo salir. Este es el tipo de Salvador que tenemos, uno que no solo nos da esperanza desde la distancia, sino que entra en nuestra oscuridad para caminar con nosotros hacia la luz. Al reflexionar sobre su descenso, podemos ver que Jesús no solo se solidarizó con nuestra condición humana en general, sino también con nuestro sufrimiento individual. Él sabe lo que significa sentirse abandonado, como lo expresó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase, llena de dolor, nos muestra que incluso Jesús experimentó la sensación de separación. Su descenso al infierno fue una forma de decir: estoy contigo, incluso aquí. No importa cuán profundo caigas, yo puedo alcanzarte. Esta solidaridad también nos enseña algo importante sobre cómo debemos relacionarnos con los demás. Si Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a entrar en los lugares más oscuros para estar con nosotros, ¿no deberíamos nosotros también mostrar esa misma empatía hacia quienes nos rodean? Muchas veces, cuando vemos a alguien sufriendo, nuestra primera reacción es intentar solucionarlo rápidamente o, peor aún, alejarnos porque no sabemos qué decir o hacer. Pero Jesús nos muestra que, a veces, lo que más necesita alguien es nuestra presencia, nuestra disposición a entrar en su dolor sin juicios ni prisas. Además, este acto de solidaridad tiene un significado profundo para nuestra fe diaria. Nos recuerda que no estamos solos, que no importa cuán lejos sintamos que estamos de Dios, Él ya estuvo allí antes que nosotros. Su amor es tan grande que no hay lugar al que no esté dispuesto a ir para alcanzarnos. Incluso cuando sentimos que estamos en nuestro infierno personal, Jesús nos encuentra allí y nos guía hacia la redención. Un pasaje que encapsula esta idea es Romanos 8, 38-39, donde Pablo declara que nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo alto ni lo profundo, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Este incluye esos momentos en los que nos sentimos más alejados de Él. Su descenso al Hades es una declaración de que no hay lugar, ni físico ni espiritual, donde su amor no pueda alcanzarnos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Primero, debemos recordar que no importa lo que estemos enfrentando, no estamos solos. Jesús no solo nos acompaña, sino que también nos comprende de una manera profunda y personal. Segundo, debemos permitir que esta verdad transforme cómo vemos a los demás. Si Jesús estuvo dispuesto a descender al infierno por nosotros, ¿cómo no vamos a mostrar empatía y amor hacia quienes nos rodean, especialmente aquellos que están pasando por momentos difíciles? La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte no es solo el clímax de la historia de la redención, es también la base de nuestra fe y esperanza como creyentes. Sin esta victoria, la cruz sería un sacrificio incompleto, y la resurrección sería solo un evento milagroso sin un impacto profundo en nuestra vida. Pero, gracias a lo que Jesús hizo, podemos vivir con la certeza de que el pecado y la muerte ya no tienen la última palabra. Para entender la magnitud de esta victoria, pensemos primero en el problema. El pecado y la muerte no son solo enemigos abstractos, son realidades que afectan cada rincón de nuestra existencia. El pecado nos separa de Dios, y la muerte, como resultado del pecado, parece ser el final inevitable para todos. Desde el primer momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado y la muerte han ejercido su dominio sobre la humanidad. Pero Jesús vino precisamente para cambiar eso. En Hebreos 2, 14-15, encontramos una declaración poderosa: así que,
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este pasaje nos da una imagen clara del propósito de Jesús. Al morir en la cruz y descender al Hades, Jesús enfrentó a la muerte cara a cara, no como un vencido, sino como un conquistador. Él no solo destruyó el poder del pecado y la muerte, sino que liberó a todos los que estaban cautivos por el temor que estos enemigos traían. Imagina esto, antes de Jesús, la muerte era como una prisión. Las personas vivían con el peso constante de saber que la muerte era inevitable y que no había escape de su dominio. Pero Jesús, como un guerrero victorioso, descendió a esa prisión, rompió las cadenas y abrió las puertas para que todos los que estaban atrapados pudieran salir. Este acto fue tanto literal como simbólico, porque su victoria sobre la muerte fue completa, abarcando no solo el aspecto físico, sino también el espiritual. En Romanos 6, 9, Pablo afirma: sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Esto significa que la resurrección de Jesús no fue simplemente un evento aislado, sino una declaración de que la muerte había sido derrotada de una vez por todas. Jesús no solo volvió a la vida, sino que lo hizo como alguien que había quitado la muerte su poder. La muerte, que antes era un enemigo temido, ahora se convierte en un enemigo vencido. Para nosotros, esta victoria tiene implicaciones directas. Primero, significa que ya no tenemos que vivir esclavizados por el pecado. En la cruz, Jesús pagó el precio completo por nuestros pecados. Su sacrificio nos ofrece perdón, restauración y una nueva oportunidad para vivir en libertad. Esto no significa que no enfrentaremos tentaciones o dificultades, pero sí significa que el poder del pecado ya no nos domina. Tenemos acceso a la gracia de Dios, que nos fortalece para vencer cualquier lucha que enfrentemos. Un ejemplo práctico sería imaginar a alguien que ha estado cargando una mochila llena de piedras durante toda su vida. Cada piedra representa un pecado, una culpa o un fracaso. Al encontrar a Jesús, esta persona puede quitarse la mochila porque él ya cargó con ese peso en la cruz. Esa libertad es lo que la victoria de Jesús nos ofrece. Segundo, la victoria de Jesús sobre la muerte nos da esperanza eterna. Aunque todos enfrentaremos la muerte física en algún momento, sabemos que no es el final. La resurrección de Jesús nos asegura que también nosotros resucitaremos. En 1 Corintios 3 y 55, Pablo exclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras nos llenan de confianza porque sabemos que la muerte ya no tiene poder para separarnos de Dios. Para los creyentes, la muerte no es más que una transición hacia la vida eterna con Él. Piensa en esto: para alguien que no tiene esperanza, la muerte puede parecer una pared infranqueable, un final sin regreso. Pero para quienes estamos en Cristo, la muerte es como una puerta que se abre hacia algo mucho más grande. No es el final de la historia, sino el comienzo de una eternidad llena de vida, gozo y comunión con Dios. Por último, esta victoria nos llama a vivir con valentía y propósito. Saber que Jesús ha vencido al pecado y a la muerte nos da una perspectiva completamente nueva sobre la vida. Ya no vivimos con miedo, sino con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Incluso en los momentos más oscuros, podemos recordar que Jesús descendió a los lugares más profundos para darnos una victoria que nadie puede quitarnos. En nuestra vida diaria, esta verdad puede cambiarlo todo. Cuando enfrentemos tentaciones, podemos recordar que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Cuando enfrentemos el dolor de la pérdida, podemos recordar que la muerte no es el final. Y cuando enfrentemos desafíos que parecen imposibles de superar, podemos recordar que tenemos a un Salvador que ya ha vencido los mayores enemigos que podríamos enfrentar. Uno de los momentos más transformadores de la obra de Jesús fue la apertura de las puertas del cielo. Este acto no solo simboliza su victoria sobre el pecado y la muerte, sino que también marca el inicio de una nueva relación entre Dios y la humanidad. A través de su sacrificio, Jesús abrió un camino que antes estaba cerrado, permitiéndonos acceder directamente a la presencia de Dios. Pero, ¿qué significa realmente este acceso? ¿Y cómo afecta nuestras vidas hoy?
Para comprender este acto, debemos mirar al contexto de la historia bíblica. Antes de Jesús, el acceso a Dios estaba limitado. En el Antiguo Testamento, la relación entre Dios y su pueblo estaba mediada por sacerdotes, sacrificios y el sistema del templo. El lugar más sagrado, el lugar santísimo, estaba separado por un velo, y solo el sumo sacerdote podía entrar allí, una vez al año, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Esta separación física simbolizaba la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. En ese preciso momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Este no fue un simple evento físico, fue una declaración espiritual. En Hebreos 10, 19-20, se nos dice que Jesús inauguró un camino nuevo y vivo, para acceder al santuario celestial, no a través de sacrificios de animales, sino a través de su propio cuerpo. Su muerte no solo quitó el pecado, sino que también eliminó la barrera que nos separaba de Dios. Las puertas del cielo fueron abiertas, y ahora podemos entrar con confianza a su presencia. Pensemos en lo que esto significa. Antes, había un sentido de distancia entre Dios y la humanidad. Incluso los más devotos sabían que había un límite que no podían cruzar. Pero Jesús cambió todo eso. Su sacrificio no solo nos reconcilió con Dios, sino que también nos dio acceso directo a Él. Imagina que estás frente a una gran puerta cerrada, sabiendo que detrás de ella hay algo maravilloso, pero sin forma de entrar. Jesús no solo abre la puerta, sino que te toma de la mano y te lleva adentro, diciendo, ahora eres bienvenido aquí. En Efesios 4, 8-10, Pablo describe cómo Jesús, al ascender al cielo, llevó consigo a los cautivos y distribuyó dones a los hombres. Este acto no fue solo una victoria sobre el pecado y la muerte, sino también una proclamación de que el cielo estaba ahora abierto para todos los que creen en Él. La ascensión de Jesús no fue un simple evento final en su ministerio terrenal, fue el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la redención. Al sentarse a la derecha de Dios, Jesús se convirtió en nuestro mediador y nuestro intercesor, alguien que está constantemente abogando por nosotros. Un ejemplo práctico para entender esto es pensar en un puente. Antes de Jesús, había un abismo entre Dios y la humanidad, un abismo que no podíamos cruzar por nuestros propios medios. Jesús es ese puente, el único que conecta nuestra realidad con la presencia divina. Él no solo nos mostró el camino, sino que se convirtió en el camino mismo. En Juan 14, 6, Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación no es excluyente, sino inclusiva. Él nos ofrece a todos la oportunidad de cruzar ese puente hacia una relación plena con Dios. Además, esta apertura no es solo para un momento futuro, como cuando lleguemos al cielo. Es una realidad presente. En Hebreos 4:16, se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto significa que, gracias a Jesús, tenemos acceso directo a Dios en cualquier momento y lugar. No necesitamos mediadores humanos ni rituales complicados. Podemos hablar con Él como lo haríamos con un amigo cercano. Esto transforma por completo nuestra forma de relacionarnos con Dios. Piensa en cómo esta verdad impacta nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos momentos de dificultad, podemos recordar que tenemos un Dios accesible, un Padre amoroso que siempre está dispuesto a escucharnos. No importa lo que hayamos hecho o cuán lejos nos sintamos, Jesús ya abrió la puerta para que podamos regresar a Él. Su sacrificio nos asegura que nunca estamos solos ni abandonados. La apertura de las puertas del cielo también nos da una misión. Como creyentes, ahora somos llamados a compartir esta buena noticia con otros. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos dice que somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no puede esconderse. Esto significa que, así como hemos experimentado la libertad y la esperanza que Él nos ofrece, también debemos invitar a otros a cruzar esa puerta abierta hacia la presencia de Dios. Por último, quiero que reflexionemos en cómo esta verdad nos llena de esperanza. Vivimos en un mundo donde muchas puertas parecen cerrarse, oportunidades, relaciones, incluso sueños. Pero la puerta más importante, la que nos lleva a la presencia de Dios, siempre está abierta gracias a Jesús.
No importa cuántas veces tropecemos o nos alejemos, siempre podemos regresar, porque Él ya hizo todo lo necesario para asegurarnos el acceso. El descenso de Jesús al infierno y todo lo que hemos explorado hasta este punto no solo es relevante para la historia de la redención, también tiene un profundo impacto en cómo entendemos nuestra vida diaria, nuestra fe y nuestra relación con Dios. Las verdades teológicas que se desprenden de este acto no son meros conceptos abstractos, sino realidades que podemos aplicar aquí y ahora. ¿Qué significa todo esto para nosotros, en el mundo moderno, con sus desafíos, incertidumbres y sufrimientos? Vamos a reflexionar juntos. Primero, pensemos en la universalidad de la salvación. En 1 Timoteo 2, 3-4, Pablo escribe que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto nos muestra el corazón de Dios, un deseo de redimir a toda la humanidad. El descenso de Jesús al infierno simboliza esta verdad. Él no se limitó a los vivos en su tiempo, fue a los lugares más oscuros, más allá de las barreras del tiempo, para alcanzar a quienes estaban perdidos. Esto nos recuerda que no importa cuán lejos alguien parezca estar de Dios, su amor siempre puede alcanzarlos. Piensa en alguien en tu vida que tal vez consideres demasiado lejos de Dios. Tal vez un amigo que ha abandonado su fe, un familiar que parece vivir en rebeldía, o incluso tú mismo, si sientes que has fallado demasiado. La historia del descenso nos recuerda que no hay lugar, ni situación, ni corazón que esté fuera del alcance de Dios. Su amor trasciende nuestras limitaciones, y su deseo de salvarnos sigue siendo inquebrantable. Además, este acto nos habla de nuestra esperanza frente a las adversidades. En Romanos 8, 38-39, Pablo nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Esto incluye nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestros miedos y nuestras dudas. El descenso de Jesús nos da una imagen clara de esto. Él descendió al Hades, al lugar simbólico de mayor separación y oscuridad, para proclamar su victoria. Esto nos asegura que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando sentimos que todo está perdido, Él está allí con nosotros. Un ejemplo práctico sería imaginar que estás enfrentando una etapa difícil, una enfermedad, un problema económico o la pérdida de alguien querido. En esos momentos, es fácil sentir que Dios está distante o que te ha abandonado. Pero esta verdad te dice lo contrario: Jesús está contigo incluso allí. No solo como un observador, sino como alguien que entiende tu sufrimiento porque lo vivió. Su descenso nos asegura que no hay dolor que Él no pueda transformar en esperanza. También debemos reflexionar en cómo este acto nos desafía a vivir nuestra fe con propósito. Jesús no solo venció al pecado y a la muerte para darnos libertad, lo hizo para que podamos ser parte activa de su misión en el mundo. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo, a brillar en medio de la oscuridad. Esto significa que, así como Él descendió a los lugares más oscuros para traer redención, nosotros también estamos llamados a llevar esperanza a quienes la necesitan. Pensemos en nuestra sociedad actual. Hay tantas personas viviendo en desesperanza, luchando con la ansiedad, la depresión, la soledad. Muchas veces, nos sentimos impotentes frente a estas realidades. Pero el acto de Jesús nos inspira a actuar. No podemos redimir como Él lo hizo, pero sí podemos ser un reflejo de su amor, mostrando compasión, ofreciendo apoyo y compartiendo la verdad del Evangelio. Esto nos lleva a otra reflexión importante: nuestra responsabilidad como creyentes. En Romanos 8-19, Pablo dice que la creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Esto nos recuerda que nuestra fe no es solo para beneficio personal, estamos llamados a ser agentes de transformación en el mundo. Jesús nos dio un ejemplo claro de lo que significa servir y amar sin límites. Su descenso al infierno nos enseña que no hay lugar demasiado oscuro para llevar la luz, y eso incluye nuestras comunidades, nuestros círculos sociales y nuestras familias. Por último, el acto de Jesús nos invita a reflexionar sobre la eternidad y nuestra perspectiva de vida. Vivimos en un mundo que a menudo nos distrae con preocupaciones temporales, el éxito, la riqueza, el reconocimiento. Pero Jesús nos muestra que hay algo mucho más grande en juego. Su descenso y resurrección nos recuerdan que nuestra vida aquí es solo una parte de la historia.
Nos invita a vivir con una perspectiva eterna, enfocándonos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y cómo podemos impactar a los demás con su amor. Imagínate mirando tu vida desde el final, como si fueras un espectador de todo lo que has vivido. ¿Qué momentos destacarías? Probablemente no serán tus logros materiales, sino los momentos en que amaste, ayudaste y mostraste compasión. Jesús nos llama a vivir con ese enfoque desde ahora, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno. Hoy hemos explorado un tema profundo y transformador, como el descenso de Jesús al infierno no solo cumplió las profecías, sino que abrió las puertas a una victoria eterna para todos nosotros. Este acto nos recuerda que no hay lugar demasiado oscuro ni situación demasiado difícil para que Dios nos alcance. Su amor es tan vasto que lo abarca todo, y su victoria sobre el pecado y la muerte nos asegura esperanza, libertad y vida eterna. Pensemos en esto: si Jesús estuvo dispuesto a descender a los lugares más profundos para traernos redención, ¿qué significa eso para nuestras vidas hoy? Nos invita a confiar plenamente en Él, a vivir con la certeza de que nunca estamos solos y a compartir esta buena noticia con quienes nos rodean. Jesús no solo venció, sino que lo hizo para darnos una nueva oportunidad de caminar en su luz. Así que te dejo con esta pregunta: ¿qué áreas de tu vida necesitan ser alcanzadas por esa luz y victoria de Jesús? Reflexiona en eso. Y si este mensaje tocó tu corazón, te animo a compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras de esperanza. Suscríbete, dale like y déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este mensaje. Nos vemos en el próximo vídeo.